tal? Me da gusto saludarlos esta tarde tan lluviosa aquí en la ciudad de Morelia. Hay muchas cosas que comentar. Yo la verdad no sé por dónde empezar. Por un lado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos asegura que el pacto migratorio que celebró México con Estados Unidos trajo militarización y atropellos. Y es verdad, aunque el gobierno de México lo niegue, la Guardia Nacional está cometiendo atropellos, la policía militar también. El día de ayer hasta en algunas televisoras lo difundieron cuando elementos de la policía militar intentaron ingresar a un albergue dedicado a la protección del migrante, creo que fue en el estado de Sonora. Tuvo que salir el director de este albergue para decirles que estaban violando el reglamento de los migrantes y además leyes internacionales en materia de derechos humanos. Tuvieron que retirarse los elementos de la policía militar por todo lo que esta persona les dijo, que no deberían de acercarse ahí, pues habían intentado ingresar al interior, evidentemente, de este albergue y fueron impedidos de que lo hicieran. Sin embargo, se apostaron en las afueras y en áreas muy cercanas a esta entrada y salida de la casa del migrante, y a toda aquella persona que entraba o salía le pedían papeles y si no, lo detenían. Yo creo que México comete un grave error y siente un precedente muy negativo, además de que yo lo veo como una traición a la tradición histórica que México ha brindado y por lo que se ha caracterizado de otorgar asilo político y refugio a quienes huyen de la violencia, del hambre, de la miseria, de la persecución política. Pero lo grave es que le estamos sirviendo de muro a los Estados Unidos. Estamos al servicio de los Estados Unidos. El gobierno de López Obrador se puso al servicio de Donald Trump, lo que pues es totalmente censurable. Nosotros no tenemos por qué ser contenedores y evitar el paso de migrantes, porque en nuestra Constitución está prohibido hacerlo y en tratados internacionales que tiene firmado México y Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos a mí no me interesa, me interesa que mi país se convierta en un servidor, en un, no sé qué palabras utilizar, en un lacayo que se somete a los intereses electorales, políticos del señor Donald Trump, pero que además afecta a esas corrientes migratorias que vienen de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Yo no creo que ese sea un papel digno para nuestro país. Pero además, mire, estaba yo leyendo algunas cosas interesantes que hoy publica La Jornada. He leído también El Universal, he hojeado Milenio, pero aquí hay unas declaraciones que pues no me extrañan. Hace la Conferencia Episcopal Mexicana, dice: fue necesario adoptar medidas para evitar los impuestos, pero no a costa de los derechos humanos. Acuérdese usted que Donald Trump amenazaba con imponer aranceles a México si México no cooperaba para ser el muro de contención humano de las corrientes migratorias. Pero aquí hay algo que dice la Iglesia Católica. Afirmó que el país, México, se ha sometido a los criterios e imposiciones del gobierno de Washington, aceptando la incoherencia de unir negocios con el derecho y la necesidad de emigrar. Este fue en un mensaje dirigido a obispos, presbíteros y a la sociedad. Reiteró su preocupación la Iglesia Católica por la falta de acogida verdaderamente humanitaria a nuestros hermanos migrantes, que refleje nuestras convicciones en materia de reconocimiento y protección de los derechos de todos los seres humanos por igual. Y esto
Pues es cierto. Aquí viene otra declaración también de organismos no gubernamentales. Dice, entre los costos humanos destacaron que han sido detenidos más de 50,000 niños y adolescentes que en su mayoría han sido deportados sin respetar su interés superior, como ordena la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Pues las medidas adoptadas por ambos países causan más daños que beneficios, dice expertos. En otra parte, es interesante lo que dice, se llama Silencio ante tragedias de migrantes, una columna de Ana María Aragonés, que también se publica hoy en el diario La Jornada, y dice, uno se pregunta por qué la propia Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, tan activa para denunciar a Nicolás Maduro, no está haciendo el más mínimo pronunciamiento por decisiones tomadas por uno de sus miembros en contra de los migrantes centroamericanos, a los que se les está negando un derecho internacional como son asilo y refugio, claramente violatorio a derechos fundamentales. Se pregunta a la periodista, ¿por qué el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha puesto de inmediato en la agenda internacional el comportamiento del gobierno de Estados Unidos que viola sin recato el derecho de asilo y refugio? Esperaríamos que Michelle Bachelet utilizara su importantísimo cargo para denunciar una política claramente violatoria del derecho internacional. Y esto es cierto. Y el otro tema que quiero abordar es la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera ha realizado acerca del comportamiento criminal, diría yo, del señor Carlos Romero de Champs, quien desde hace años él y su pandilla que se han apoderado del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, se han enriquecido con las cuotas de los trabajadores y con las millonadas de pesos que diferentes gobiernos mexicanos le han dado para él, para sus festejos del sindicato, para bailes, cosas aberrantes, cosas absurdas. Le han detectado un manejo de cuentas multimillonario. Pero lo más grave, ¿sabe usted qué es? ¿Cómo es posible que el Poder Judicial de la Federación le otorgue una suspensión definitiva en un amparo que tramitaron sus abogados, a efecto de que por lo pronto no sea citado a declarar ni sea detenido? ¿Qué le debe este juez del Poder Judicial de la Federación que concedió un amparo definitivo, no solo una suspensión provisional, sino un amparo definitivo para que por el momento no sea aprehendido ni tampoco sea llamado a declarar Romero de Champs, quien vive como un sultán? Acuérdese usted que es poseedor de un avión, uno de sus hijos tiene vehículos marca Ferrari, la hija vuela en avión del padre, en aviones propios, en aviones privados de amistades por todo el mundo. Inclusive fue famosa aquella fotografía o videograbación que subió a los portales de comunicación mediática. Discúlpeme que tengo problemas en la garganta, en donde sale viajando hasta con sus perritos dando la vuelta al mundo. Es grave y es algo censurable que el Poder Judicial lo proteja. Quiero aclarar una cosa: todos los mexicanos o todos los que residimos en este país tenemos derecho a acudir, ya lo he comentado en ocasiones anteriores, al juicio de amparo, a que se nos conceda lo que se llama suspensión provisional, que eso de inmediato, es decir, suspender todo procedimiento y dejar las cosas como están. Pero concederle un amparo definitivo en contra de una orden de aprehensión, pues eso no lo veo yo como un principio de justicia que imparte el Poder Judicial de la Federación. En este caso, ese juez sí debería de ser investigado para
saber qué nexos o qué le debe al señor Carlos Romero Deschamps, que está asustadísimo, está preocupado porque acuérdese usted que hace unos días que detuvieron a un abogado de él también, el señor Collado, que por cierto está ya detenido, que fue detenido cuando salían de un restaurante. El señor Romero Deschamps se asustó, pensó que también iban por él. Dicen testigos de ese hecho que Romero Deschamps se asustó tanto que se arrojó al suelo y a gatas casi salió del lugar porque creyó que iban por él también, cuando solamente iban a detener al abogánster lo llaman algunos columnistas, que es este señor Collado, de la Caja Libertad, por una serie de delitos de carácter patrimonial. Y claro, pues yo como mexicano, como abogado, vería con gusto que este señor Romero Deschamps fuera a parar a la cárcel. Yo creo que a la Fiscalía General de la República le sobran elementos probatorios para acreditar no solo su presunta, sino real y verdadera responsabilidad penal, punitiva, criminal, por su conducta, sus trapacerías, su enriquecimiento con dinero de los trabajadores, con el dinero del erario público, dinero que le ha entregado directores de petróleos mexicanos de diferentes gobiernos del prianismo. Ojalá no lo protejan, que López Obrador no lo proteja y que este señor Romero Deschamps, al igual que Peña Nieto, entre en un pacto de impunidad. Yo no creo que el señor Peña Nieto, hablando de otro tema, pero que está vinculado también a trapacerías, no se haya enterado nunca de lo que hizo el señor Emilio Lozoya Austin, de recibir tantos millones de dólares para entregar contratos a la empresa Odebrecht. No, yo dudo que se haga que no supo nada y que el gobierno de México, a través del presidente López Obrador, casi salga en defensa de Peña Nieto. Yo creo que el señor López Obrador, en lugar de lanzarse en contra de los medios de comunicación a quienes descalifica y los llama fifis, neoliberales, que no están acordes a la cuarta transformación, una serie de calificativos que yo también considero una posición muy desacertada de López Obrador, a los que debe de dirigir embates y persecución a través de la Fiscalía General de la República, es a estos sinvergüenzas del pasado reciente. Pero López Obrador sale con eso de que borrón y cuenta nueva. Pues eso no es posible, eso es inaceptable, que un presidente que hizo tantas promesas, en el que millones de mexicanos le otorgaron su voto pensando que actuaría en contra de muchas cosas, se abstenga de hacerlo. Así es que le agradezco a usted el tiempo que le dedica a ver mi portal, los comentarios que yo realizo, y me da gusto, como siempre, enviarles mis respetos.